Olis, olis, bienvenidos a otro capítulo de Chisme a la Carta. Yo soy Fresita, él es el Papas o Andrés, como prefieran llamarlo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algo que pues no sé si todo el mundo ha pasado, pero creo que muchas personas lo han pasado o lo están pasando, eh, que es la universidad. Entonces, Hoy es un tema demasiado poderoso. creo que le tocamos No, la fibra sí, sensible. exactamente, porque yo tengo más que, es que no sé cómo decirlo, un odio muy profundo a lo que es la universidad, porque, bueno, porque para empezar, la carrera que escogí, tela, no me gusta. Y después, con la universidad en la que escogí llevar esta carrera, pues la verdad es que deja mucho que desear. No voy a decir nombres porque, ¿verdad? Pero sí, pero sí es una universidad que a mi parecer, cada que alguien me pregunta, yo les digo, no, estudien en cualquier otra universidad porque aquí solo le van a quitar platica nada más. Porque tras de eso es una universidad privada, entonces pues ya ustedes saben, ¿verdad? Pague por todo. Cositas, yo en cambio tuve una experiencia muy maravillosa en mi universidad. A mí me encanta, o sea, ¿volvería a ir a estudiar en esa universidad? Absolutamente sí. ¿Qué culpa? ¿Ok? Dejé de No, mirarme no, mal, vamos. rata. Es que hoy me levanté, hoy decidí escoger el camino de la violencia, que Hoy se ando aguante. hater, Dios mío. Bueno, pero empecemos con esas preguntitas de una vez. Bush. Ok. La primera vez que usted entró a su universidad, ¿qué Ujú. sintió? Miedo. No mentiras. Es que yo fui antes de como tal entrar como tal a la universidad, porque en esta universidad también estudió mi hermano. Entonces, él, en ese proceso de yo elegir universidad, él me dijo, ven a la mía, ven, métete en una clase mía. Realmente él no estudió psicología, él estudió contaduría pública, así que como complicado, ¿no? Muy diferentes las vainas, pero me dijo, métete en una clase mía, miras qué tal son los salones, miras como la universidad en sí, y pues yo dije, vámonos, vámonos, porque yo ya había ido a otras universidades y él me dijo, pues, puedes ir, pues, algo que tiene mi universidad es que todo el mundo puede entrar. O sea, la universidad es un campus abierto, no tienes que poner el carnet para entrar ni nada de estas cosas, sino pues solamente existes. Obviamente para entrar a las clases, pues sí, sí es como, pues, ajá. Pero tú, por ejemplo, yo pude entrar porque los profesores le dijeron a mi hermana como, pues sí, no pasa nada, solo pues que esté calladita en un rincón y yo. Em, pero esa vez yo tenía, o sea, lo que más me impresionó fue que es una universidad que tiene muchos jardines. Además de que pues es un campus abierto, me parece interesante porque quedaba en el centro de la ciudad, en el centro, en el centro histórico, entonces podías ver Monserrate, o sea, era como súper lindo y como que sentí ese, como esto de pertenencia, no sé si llamarlo así, pero como que eso de que tú sientes que este es el lugar en el que quiero pasar mis próximos 5 años sufriendo, sí, así me pasó. Ok, 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 ok. ¿Y Ok, tú? fine, perfecto. A ver, yo cuando empecé en la U, yo empecé en la época de pandemia, entonces Ah, no fue igual. realmente los primeros 2 años fueron virtuales, entonces digamos que la primera clase a la que entré creo que se llamaba Derecho Romano o alguna vaina así. Ujú. Pero eso sí me llamó la atención porque pues a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Entonces en su momento me dije yo, en ese momento pensé, digo yo, no, aquí sí, vamos bien, ¿verdad? Ya después, ya todo se va a la mierda, pero es diferente. Pero cuando fui a la U ya así presencial por primera vez, la verdad es que recuerdo haber entrado a la universidad, porque ahí sí tenía que presentar el carnet, si no el guarda no lo deja entrar a uno. Entonces, enseño el carnet y tal, y voy entrando, y ya donde yo iba entrando, estaba, mi mente ya iba diciendo, ¿qué putas hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí, por Dios? Este no es mi ambiente. Y cuando ya entré a la clase,
sí no me gustó. No, no, no fue como que wow. No, no, no me gustó. Pero para nada. Yo me acuerdo, o sea, hablando, pues yo sí alcancé a entrar antes de pandemia, yo tuve muchas clases presenciales. Yo me acuerdo que, o sea, bueno, aquí hacen la inducción, pero no voy a hablar de la inducción. Pero en la primera clase, no me acuerdo cuál fue, pero hay una que tengo guardada en la memoria, que entré y encontré a una amiga del colegio, o sea, a una conocida del colegio en ese momento. No nos habíamos hablado mucho, pero yo la conocía. Ella me reconoció y dijo, ¿tú qué estás aquí? Y yo, ¿tú qué haces aquí? Entonces ahí empezó nuestra amistad. Pero digamos, esas cosas a mí me hicieron sentir un poquito más cómoda en la universidad porque sabía que estaba como esta persona. Pero Ujú. en esta clase, yo sí me acuerdo, pues yo siempre, ñoña, me sentaba al frente y me senté al frente y este era un profesor de esos que les gusta asustar a la gente, de esos que dicen como todo el mundo pierde mi materia y cosas así. Y Y al final no era así. no, ese profesor, de hecho, aún me hablo con él, ese profesor es increíble, pero como que yo dije, esto es otro mundo, esto ya no es el colegio, fue con esa clase, porque él dijo como, ustedes ya no son unos niños, puede que algunos sean menores de edad, pero ustedes ya no son unos niños, ustedes vienen aquí a pensar y me vale pitos, los voy a tratar como mis futuros colegas y todo el mundo quedó así, quieto. Pero esa clase sí la tengo guardada aquí, archivada. Entonces no sé, o sea, primer día no me acuerdo exactamente cuál fue la clase, pero esa clase fue la primera clase con él y fue la primera clase que me dijo, ya no estoy en un colegio, ya tengo que madurar, tengo que forzarme por esta vaina. No me molestó, me gustó, de hecho. Ok. Pero es que yo así como cosas de la universidad como tal o de clases y eso, la verdad es que mi mente no guarda absolutamente nada porque yo soy hater. Entonces, no, sino que realmente, sigamos, sí tengo profesores a los que sí quiero mucho, que yo digo, estos profesores son increíbles. Por Ajá, ejemplo, el profesor que me dio a mí derecho de familia, ese profe fue, digamos, era un profesor relajado, pero él nos explicaba muy bien, digamos. Entonces ok, usted no se sentía estresado. A como, por ejemplo, en civil. Yo en civil tuve que ir hasta examen de ampliación porque no entiendo. O sea, y al profesor no entiendo, no le entiendo absolutamente nada cómo explicaba y tal. Entonces sí me costó mucho, pero digamos, no era un mal profesor, solo que yo soy tonto, entonces ya es otra historia. Pero sí hay, digamos, sí hay como, tal vez yo diría que un profesor que sí me darían como ganas de agarrarlo a manazos, pero no se puede, entonces no. Pero, pero sí hubo de todo, no sé, es que realmente así como yo decir bueno, la profesora que teníamos de penal sí me caía muy bien, con ella sí ajá. aprendí mucho, nada más que a ella, bueno, a ella la echaron por culpa de ese profesor, Que le que yo, quieres dar un manazo. ajá, exactamente. Pero bueno, ahorita por ahí viene una pregunta sobre eso, entonces ahorita Ok, seguimos. Entonces, vamos ya a entrar, ya que ya abrimos un poquito el melón, vamos a seguir haciendo unas preguntas. ¿Qué cree usted que es lo más difícil de la vida universitaria? creo que para mí, bueno, para mí lo más difícil fue que, digamos, uno en el colegio suele vincularse con gente que ya, pues, o conocía o gente con la que ya, pues, como que estás mucho tiempo y son todos de tu misma edad. En cambio, cuando llegas a la universidad, hay gente de 40 años, 30 años, de tu misma edad, pero también hay gente que ha perdido materias, por ejemplo, cosas así, que pues no sé, siento que, bueno, a nivel, para mí fue un poco más a nivel social de adaptarme como a todas las cosas que hay, pero además de que la gente viene de muchos,
bueno, no sé, en mi universidad había muchos estudiantes indígenas y todo eso. Entonces era como adaptarme a muchas realidades de las que yo no conocía. Entonces siento que eso fue como lo más difícil, juntándolo con este proceso de como yo ya no estoy en un colegio, yo ya no estoy, o sea, esto no es solamente venir a disfrutarlo, sino que también tengo que esforzarme para que salga lo mejor que pueda. ¿Me entiendes? Como que ese paso de ya soy, este es mi paso a la adultez. Creo que eso es lo más difícil. ¿Para ti qué fue? Sí, es que realmente, digamos, el cambio de un colegio a una universidad sí es bastante grande. Ujú. Porque veámoslo de esta forma, o con el ejemplo mío. Cuando yo estaba en el colegio, y les voy a ser honestos, Eras un vago. exactamente, digamos, o tal vez no un vago, pero no me interesaba como que tener un promedio alto o Ujú. tener una nota alta. Para mí con pasar ya era suficiente. Y hablamos de que y esto desde segundo de la escuela, yo he tenido que ir a convocatoria de matemáticas o examen de ampliación, dependiendo como. Ok. Entonces, desde segundo de la escuela, yo he tenido que estar yendo, porque, a ver, y ya ahí sí es cierto que es porque la matemática me cuesta un huevo, ¿verdad? Y me cuesta y no me gusta, o sea, yo la detesto. La única manera en la que a mí me salen las matemáticas es cuando me voy a comprar un jueguito o cuando voy a comprar alcohol, nada más. Solo ahí me salen las matemáticas. Después de ahí no. Entonces, ¿verdad? Pero cuando usted ya entra a una universidad, ya usted tiene que, ya es diferente, porque usted ya, Ujú. digamos, no sé si, bueno, sí, nos importa, obviamente, ¿verdad? Pero ya usted tiene que mantener un promedio para usted mismo, entonces ya es diferente. Entonces yo diría que ese es como el cambio más grande que uno tiene porque usted tiene que cambiar de chip, de decir, de no, ya no estoy en un colegio donde tal vez tenía más libertades de pasar raspando, ¿verdad? A la universidad que es diferente. Porque digamos, yo sí me acuerdo que bueno, en el colegio mis notas eran a 70, digamos, y así, ¿verdad? Pasando, tal cual. Y en la universidad, normalmente mis promedios andan en 90, de 90 para arriba, casi siempre. Entonces, sí fue, y aún así que la carrera no me gusta, si me gustara, ¿verdad? Sería otra historia, ¿verdad? Entonces, pero sí, y también adaptarse, porque adaptarse a eso está complicado. Porque es Bastante. complicado realmente adaptarse, porque digamos, tal vez, por ejemplo, yo lo estoy viendo mucho en bueno, ya, por dicha, gracias a Dios, ya acabó este cuatrimestre. Ayer andaba haciendo el último examen y ya, no me vuelven a ver en esa universidad. Eso. Bueno, pero lo estaba viendo porque cuando yo ya empecé a ir presencialmente, yo iba con dos amigas que eran de acá, ¿verdad? O sea, entonces era como que a veces nos íbamos en el carro de una de ellas o nos íbamos en bus todos, pero íbamos juntos. Entonces Ujú. era como más ameno, porque te dije, ajá, ¿verdad? Entonces está tuanis. Después, ya este cuatrimestre, a mí me ha tocado andar solo, porque ya ellas ya están más allá, porque pasaron cosas, ¿verdad? Ya una ya se graduó y tal. Pero digamos, entonces, este cuatrimestre sí me di cuenta que es súper feo y aburrido andar uno solo, sin gente que uno Sí. conozca. Porque yo estuve con compañeros que nunca los había visto, entonces, ¿verdad? Es complicado. Y tras de eso es más complicado cuando no me caen bien, porque habían varios que no me caían bien. Entonces, pero ya es algo que a mí me cae mal todo mundo, ¿verdad? Ya eso es otra historia. De eso lo Pero, sabemos. pero sí, digamos, yo diría que lo más difícil de esa vida, bueno, a ver, quitando a las personas que trabajan, Sí, qué tal, obvio. O ¿verdad? sea, nosotros hablamos Ah, desde nuestra comodidad. exactamente, exactamente. Pero sí, yo diría que es como esa parte de adaptarse y de ver que ya uno tiene que estar en un ambiente diferente. No, y no solo Ahora, eso. Bueno, ahí quería decir como los profesores, dale. o sea, en los colegios los profesores te suelen ver como el niño, ¿no? Pero acá en la universidad hay muchos profesores que dicen, no, tú ya eres un adulto, tú ya eres responsable y yo no, tus papás no van a venir a arreglar los peos que tú hagas. Entonces siento que eso también es como algo que a la gente que estuvo acostumbrada a que los papás
hablaran por uno, pues como que le costara, ¿no? Como de decir, hey, ya no pueden venir tus papás acá, yo no quiero tener las conversaciones con tus papás, yo simplemente quiero, pues, que me respondas. Y creo que eso puede ser muy difícil para algunos. Sí, en realidad. Ahora, pregunta un poquito más. ¿Realmente la universidad te prepara para el mundo laboral? No, no, o sea, hay veces que los profesores sí te pueden dar como consejos de, hey, pueden hacer esto, pueden hacer aquello, pero siento que la universidad no es suficiente para el mundo laboral. Porque muchas veces, bueno, yo siento que los contenidos que nos dan no están puestos en un contexto. Entonces, pues tú puedes saber mucho, pero al llegar a un lugar puede que todo cambie. Entonces, creo que ese es un problema que tiene en la educación en general, como que no están preparando para, sino están dando conocimientos y nunca los contextualizan. Entonces, siento que no estamos preparados para el mundo laboral. Sí, yo es que pienso exactamente igual. Porque, por ejemplo, usted ve, por ejemplo, las personas que van saliendo ya con el título y tal, quieren Yo. meterse a trabajar. Primero, no hay en dónde. No hay en dónde trabajar porque todo está lleno. Segundo, le piden como desde que nació años de experiencia. Sí, Entonces, eso está raro. Y aparte, en cuanto a lo que es la universidad como tal, de que si a uno le enseña como tal, mentira. O sea, o al menos lo he visto en esta carrera mía, uno lo que ve en la universidad es como una pincelada de todo lo que realmente tiene que hacer en la calle cuando está trabajando. Entonces es como usted dice, solo comparten conocimiento nada más, pero realmente no lo preparan a uno. Entonces es como ahuevado, o sea, como que le quita a uno muchas veces las ganas de seguir, porque uno dice, fue putica, 4 años, 5 años estudiando para que uno salga y realmente se dé cuenta que no ha aprendido nada. Porque muchas veces usted sale de la universidad realmente sin saber nada, true, dependiendo. Sí, true, sí, true, pero true. exactamente. Entonces, no sé, es complicado. Habría que ver, bueno, habría que hacer una comparación realmente entre universidades públicas y privadas para saber qué universidades, digamos, están enseñando mejor, digámoslo de esa manera. Sí, enseñando en ese Vaya, sentido, ¿no? sí, exactamente. Pero quién sabe. A ver. Bueno, aquí era la pregunta. ¿Cuál fue el profesor más memorable que te ha tocado? Son varios. Yo diría que hay mínimo tres profesores que yo digo como, wow. Ah, em, el primero pues es el que les dije de que nos amenazó de que todos perdían su materia. Es un profesor increíble, o sea, es de esos que al principio es como, quiero que ustedes entiendan, porque él nos da clase en primer semestre, quiero que ustedes entiendan que ustedes ya no son niños, entonces los voy a como medio amenazar para que entiendan que ustedes no son niños y yo estoy hablando con gente adulta, gente capaz de pensar por sí misma. Y creo que algo que yo le admiro a este profesor es justamente eso, como que él no es de esos profesores como, pobrecito, no, él es de, tú hiciste esto, vamos a arreglarlo porque tú lo hiciste, o sea, yo no tengo nada que ver. Pero en realidad o sea, ese profesor para mí es como una masita, es todo tiernito, porque cuando lo conoces, él es como, ¿y cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Yo te ayudo en lo que necesites, pregúntame. De hecho, él hasta una vez que me dijo como a mí me preguntaron por historiadores, pero yo te propuse si fuera psicóloga porque tú eres una persona muy increíble. O sea, ese profesor es como de esos profesores que te dejan marca y pues yo trabajé con él 2 veces porque también fui su monitora por ñoña. De hecho, la primera vez que trabajé con él ya habían pasado
O sea, yo había dicho, yo soy monitora si este profesor abre vacante. De resto, no. Yo vi el Ok. correo de las monitorías y apareció la clase de él. Fecha un día antes. O sea, sí, yo cuando vi el correo ya había pasado el cierre. Entonces yo le escribí, hola profe, no sé si te acuerdas de mí. No sé qué, pero en serio yo siempre he querido monitorear tu clase. Ese mismo día me mandó un correo, me dijo nos vemos a tal hora. Eso ya fue en pandemia, entonces nos vemos a tal hora por Zoom. Ok, profe. Me dijo, yo vi tu correo y dije, ya tengo mi monitora. Y yo así. Y entonces él me quería por 3 semestres consecutivos, pero no se pudo porque la facultad no lo dejó. Entonces fue como primero conmigo, luego otra persona y luego otra vez yo. Y luego me dijo, por favor, ayuda al del siguiente semestre porque tu trabajo es tan maravilloso que yo quiero que todo el mundo siga lo que tú haces. Y yo, profe, te amo. Ah, ¿Será cierto? Mm. por eso los podcasts salen como salen. No mentiras. Pero bueno, Ay, güey, pucha. está él, esta otra profesora que ella hablaba de la psicología social, que ella fue la que me hizo meter a este mundo del desempleo, no mentiras, que me hizo amar este mundo de la psicología social y con ella aún también me hablo de vez en cuando. Entonces, como que le digo, prof, no, mira tal cosa. Entonces, como que con ella nunca fue esa profesora que te enseña solo el contenido. Ella sí trataba un poco de, oigan, miren, o sea, ella hablaba mucho desde La Paz y desde esto. Nos hacía ver películas, nos hacía analizar los textos, pero en relación con la realidad colombiana. Y eso a mí, en lo personal, me gustaba mucho. Y había otra profe que hablaba desde la psicología educativa, pero crítica. Entonces era como una crítica hacia todo lo que se estaba haciendo en la educación, pero siempre desde un espacio muy hermoso, muy amoroso. No sé, como que esas profesoras, esos profesores marcaron y por mí les seguiría hablando toda mi vida. Ah, Ok, sí, fueron los que me perfecto. hicieron ser quien soy. Ah. ¿Tú cuántos profesores así tienes? Tengo dos. Ok, Tengo, bueno, a la profesora de penal, ajá, que la echaron. Ujú. que tal cual, digamos, a veces uno llegaba a las clases de ella y sí es cierto que conforme íbamos viendo la materia, se tiraba como 50.000 chismes y no avanzábamos como mucho en la materia, ¿verdad? Pero sí es de esas profesoras a las que yo sí les entendía como muy fácil, ¿verdad? Ajá. Y también ella era muy tuanis en todo, porque, bueno, muchas veces uno llegaba tal vez mal preparado para un examen o mal preparado para alguna exposición. Y, o sea, una vez sí nos regañó a nosotros porque la exposición que hicimos fue como muy pequeña, como que le faltaba contenido, entonces por eso nos regañó, pero después de ahí, todo tuanis. Y con ella sí aprendí algo, ¿verdad? Y bueno, el otro sería el profesor de Derecho de Familia, que como les decía, era una persona, era muy relajado, pero explicaba muy bien. Digamos, no es que, a ver, hay una cosa que a mí me molesta mucho, siempre lo he dicho, cuando usted llega a un curso y usted lo primero que ve es que dice que ya usted, que una vez uno tiene que exponer tal tema. Porque, ok, yo entiendo que es una metodología que usan y qué tal, pero no me cuadra eso de que tenga que ser el estudiante el que tenga que dar las clases. O sea, está bien cuando el profesor lo pone a usted a hacer una exposición sobre algo que no esté en el temario que viene, que trae la universidad o que él trae. O sea, que sea un complemento de algo. Ahí sí está de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero de eso que digan, vean, así, esta semana, todas las semanas, todo el cuatrimestre van a haber exposiciones de tal y tal y tal y tal y tal, sobre tal y tal y tal y tal estos temas. Y después usted llega y expone todo y él nada más da como una retroalimentación pequeñita, digamos, si es que la da. Entonces, digamos, esas son cosas que a mí no me gustan. Y con este profesor de Derecho de Familia era así, digamos. Nosotros, lo más que hicimos con él así de trabajos como tal eran contratos, cuando llevamos contratos con él.
Después de ahí, no, nunca nos puso a hacer como una exposición. Y si nos ponía a hacer una exposición, eran cosas muy simples también, ¿verdad? Entonces, digamos, son cosas que sí, que a mí no sé, es que siento que para eso mejor no pongan profesores y no va a tener que dar la clase, ¿verdad? Entonces, sí, no, pero por ahí no, por ahí yo no paso. ¿Y No, usted qué esos son opina? horribles. O sea, yo, digamos, bueno, yo otra vez estoy en la vida universitaria, pero en un posgrado. Y hay un profesor, o sea, me tocó una electiva. Y en esta electiva, el profesor era así. O sea, mitad de la clase la daba él, explicando un tema, y la otra mitad la dábamos nosotros, en puras exposiciones. Porque era una clase de 4 horas. Y era el señor ahí hablando, la primera esta, luego nos daba un descanso como de 15 minutos, luego, y esto es virtual, y luego era exposiciones. Y eran como 3 exposiciones por clase, entonces como que yo no sabía si nos iba a calificar cosas de las exposiciones, si no, como que el profesor estaba entre sí y no. Entonces eso me dio un poco de fastidito. Pero Es yo, que sí, es que es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, puedes hacer otras cosas que no sean exposiciones. Mm, también, bueno, es que no sé, hay profesores que son como también muy no metódicos, sino como muy de cátedra, que su muy cátedra cuadrados, literal, sí, o sea, se vuelve muy, solo vengo, explico y chao. Y como que exactamente. no hay una interacción. O sea, yo siento que la mejor educación que nos podrían dar en las universidades es como, venga, hablemos entre todos y generemos como vainas acá, talleres, trabajos, cosas, vainas, pero interesantes, ¿no? No un artículo científico. No, no, no. O sea, hablo como, había un profesor que ahorita me acordé de él, que él nos enseñaba matemáticas de la complejidad. Una vaina bien loca. Pero el profesor nos dijo, ustedes tienen que hacer un experimento. Y nosotros así ¿de qué habla este señor? Nos hizo medir la sombra de, o sea, como un lápiz, una hoja de papel y la sombra que diera hacia, o sea, todo el año, bueno, todo el semestre. Y ver cómo el sol también se iba moviendo. Una vaina toda loca que el señor. O sea, pero era una vaina así como diferente a lo que los profesores hacen de, venga, y hacemos un taller. Era como, venga, hacemos este experimento, venga, miremos esto. O, por ejemplo, a mí me gusta cuando, por ejemplo, el profesor que les decía que trabajé con él lo que hacía en sus clases, su clase era muy de cátedra. O sea, él tenía que hablar 3 horas seguidas. Pero durante esas 3 horas seguidas, este señor ponía videos muy de la vida cotidiana. O sea, nos ponía hasta Lady Gaga. Ok, Y nos ok, explicaba el ok. tema basándose en cosas de la vida real. O sea, él podía estar explicando la evolución. Y no sé dónde, cómo, por qué tenía un video sobre la evolución, pero un video musical. Ok. Yo no sé, ese Ok, sí, señor. pero son, digamos, es a lo que vamos, son cosas diferentes Ajá. que hacen tal vez porque es que vean, es muy complicado ya de por sí enseñar. Ay, Y sí, si usted enseña de una forma tal vez no metódica. creativa, Sí. digámoslo así, pues habrá estudiantes que sí, que prefieren tal vez que usted ponga exposiciones o que tal y tal, pero hay otros que tal vez esa parte les cuesta más, ¿verdad? Entonces, siempre hay que buscar como un equilibrio. Ahora que estaba mencionando eso, eh, bueno, otro profesor que puedo rescatar este año, sí, fue el profesor que llevaba de psicología. Ah, sí, sí, sí. Él antes de las clases, antes de que empezaran las clases, uno llegaba y se sentaba y él estaba poniendo música, que entonces, ¿qué tal? Si le preguntaba a uno que tal cual canción quiere que ponga. Entonces ya uno le decía y ya ponía la canción. Y así, y él, cuando él estaba explicando, uno se da cuenta de que son de esas personas que realmente les apasiona lo que enseñan, ¿verdad? Porque él sí le ponía como muchas ganas a lo que él explica. Entonces, sí, es otro profesor que rescato. Sí. O sea, tres profesores.
Y me imagino que tal vez por ahí hay más, pero pues no me acuerdo, ¿verdad? Son 5 años ahí que ya no me acuerdo. No me acuerdo. A ver. mm, Esto ya, bueno, eso es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién no ha hecho un trabajo de madrugada? ¿Cuántas veces no nos pasó? Un montón. Y es que, bueno, no sé, por ejemplo, yo tenía muchos trabajos en grupo, entonces los trabajos en grupo creo que son una maldición. A veces, depende del grupo, ¿no? Pero muchas veces como que yo esperando a que, o sea, yo ya había hecho mi parte, pero esperando a que mis compañeros o compañeras subieran sus cosas. O porque es que, bueno, a mí me pasaba algo y es que a mí me preguntaban por los trabajos. O sea, como que mis compañeros no habían hecho sus partes y me escribían como, ¿qué es lo que tengo que hacer? O cosas así. Entonces, pues obviamente me tenía que quedar con ellos despierta, haciendo sus partes del trabajo, porque pues no sabían ni qué pitos tenían que hacer. O digamos, yo tuve muchos laboratorios, entonces nos tocaba hacer como el informe de laboratorio y pues también era en grupo y eran como muy pocos tiempos. O sea, el laboratorio fue el martes y yo el viernes tenía que entregar ese informe. Entonces teníamos que recolectar fotos y nos quedamos hasta la madrugada. Era horrible. Ok, ahora que usted toca el tema de compañeros, Ay, quiero decir que los odio a todos, primero que nada. Eh, no, no, y mira no, la que a mí, cámara. a mí me pasó una vez bueno, me pasó 2 veces en realidad. Ujú. La primera vez sí me enojé bastante, la segunda no me importó mucho. Pero la primera vez me pasó que con un compañero que me tocaba hacer una exposición, este, el man me dijo tal y tal, ¿verdad? Y yo había hecho mi parte de la exposición ya, ¿verdad? Yo tenía todo listo lo mío. Cuando el día que teníamos que exponer, el man me dice que no había hecho nada. Lo mato. Y, en, y entonces nosotros, al final yo no me metí a la clase porque el profesor dijo que teníamos que exponer todo el tema. Y yo tenía como la mitad del tema. Después el profe nos dio como otra oportunidad para poder exponer bien, ¿verdad? Tal, Sí. nos dijo que la otra semana y tal, ¿verdad? Entonces ya, ¿verdad? Yo estaba así cuando el mae me dice que él no iba a hacer nada y que no le importaba y que no sé qué y tal. Entonces, ok, entonces yo le pregunté al profesor y el profesor me dijo que no, que yo tenía que entonces dar todo el tema completo yo solo, cosa que no me pareció, la verdad. ¿Qué culpa tengo yo? Pero al final, bueno, monté toda la exposición igual solo, entonces ya fui yo y la expuse y tal, y ya. Pero digamos, son cosas que uno dice, porque tras de eso ni siquiera fui yo el que escogí el compañero. O sea, fue el profesor el que dijo, ustedes dos, y ya. Ay, sí. Entonces, sí, ¿verdad? Y después que me toca a mí hacer como todo, ese día, eso me ocurre. Después hubo otra en la que el compañero nunca me respondió, ¿verdad? Tal. Pero fue que me di cuenta después que fue que había dejado el curso. Ah. Ok, entonces yo dije, bueno, X, porque por sí la Mm. exposición la exposición que había que hacer era como muy fácil, entonces esa vez fue como nada que ver. Como si igual con el grupo de trabajo que yo siempre hacíamos las exposiciones, pues normalmente trabajábamos bien, ¿verdad? Pero después me fui dando cuenta, conforme fue avanzando la carrera, que prefiero hacer las cosas yo solo. Prefiero exponer yo todo un tema a tener gente que sea tan inútil a la par de uno, la verdad. Pues, o sea, depende. O sea, bueno, es que a mí me pasó fue una cosa. Pero no. Ya. A mí me pasó fue una cosa que es que yo hay una exposición que tengo marcada en mi cabeza que el profesor nos dijo, tienen que exponer uno de estos libros, pero yo escojo el libro, ustedes sí escogen el grupo, pero si hacen la exposición en otro idioma como francés o inglés, les doy más puntos. Juepucha vida. O sea, yo esa vez sí la sufrí mucho porque pues con mi grupo dijimos, o sea, y es grupos que yo ya había trabajado, yo ya sabía cómo trabajaban.
Les dije, EOS, hagámoslo en inglés, sin miedo al éxito. Problema es que acá el inglés no es que sea muy bueno, entonces dije, bueno, pues o sea, ustedes traen sus ideas y yo las traduzco. Alias, me tocó, nos habíamos dividido por capítulos del libro. No, no sé si pueda decir el nombre, yo creo que sí. Es de Mi lucha, de Hitler. Uy, hijo de puta, casi hago una tontera. Señor, ¿no quieres que nos baneen, por favor? Entonces, me tocó leer el libro completo de este señor. Que yo ya no me acuerdo muy bien de qué decía, pero pasé tardes, o sea, salíamos de clases y me tocaba quedarme con ellos como hasta las 8 de la noche, revisando todo el libro para que la exposición saliera perfecta. Y a una de ellas, pues, digamos que ella sabe otro idioma que yo no sé, porque ella sabe Wayunaiki, que es de la comunidad indígena Wayuu, ella es indígena, pero no le sabe mucho al inglés. Entonces, ¿qué pasó? Pues que me tocó hacerle notitas de todas las cosas y cuando ya se trababa me tocaba interrumpirlo un poquito como, no, pues lo que yo quiero decir, igual el profesor nos terminó felicitando, nos fue muy bien, pero esa vez me frustré mucho porque era como, yo dije, ok, yo leo 2 libros, 2 capítulos, ustedes leen tal, 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 terminé leyendo todo el libro porque pues yo lo estaba leyendo en inglés porque dije, si lo leo en inglés es más fácil ponerlo en palabras. Ellos lo leyeron en español, entonces me tocaba leerlo por completo solita. Fue horrible. Me acordaste de esa exposición. Compañeros. No todos son malos, pero yo es que sí tuve esas como dos experiencias con esos tontos que tela. Y tras de eso No, fue con el sí. profesor, y tras de feria eso fue con el profesor, que les digo que me cae mal. Entonces, uy, o sea, peor. No, es que yo sí tuve unos profesores que, uff, no, me caían re mal. No mentiras, no me, bueno, solo uno me cae mal, que yo digo, este man lo detesto, pero bueno, en fin. Pero digamos, así, cosas de compañeros que me haya, hubo un grupo que me hizo, pues, un profesor, que literalmente era yo haciendo todo. Porque las otras chicas no me respondían, o sea, yo les escribía como cada semana, oigan, avancemos en esto, ya hicieron esto, yo parecía la profesora de ellas. Y me decían como no, y al final, como al final de esa semana, cuando ya nos tocaba entregar el proyecto, el producto, llegaban ellas así como, mira, ahí súper mal hecho, súper lo acabo de hacer y solo para que te calles te voy a mandar esto, y entonces me tocaba quedarme hasta más tarde haciendo eso. Era horrible. Mm, No lo sí, no, recomiendo, no, es gente. que, Es que hay ¿qué gente, va? o sea, yo me pregunto, digamos, ambos estudiamos en universidades privadas, pero yo me pregunto, ¿qué peo con esta gente que no se esfuerza al máximo sabiendo que tuvieron que pagar un semestre? O sea, bueno, tú cuatrimestres, pero pues yo pago por semestres. Entonces, como toda esta plata, pues qué pitos, por qué desperdicias esta plata? No sé, a mí me costaba mucho eso. Sí, a ver, yo no me esfuerzo al máximo, que la verdad no. Digamos que yo entrego un 70%. Ajá. Pero es que todo lo hago bien. O sea, es que, o sea, o sea, o sea, no, no, pero digamos, o sea, uno entiende la seriedad del caso, digamos, en lo que está, pero sí es cierto que hay personas que uno dice, puta, te estás pagando tanta plata para tal cosa Para venir a y, calentar un puesto. Y a ajá, veces. y no vas a hacer las cosas. Entonces, es complicado. A esas personas me les cago, la verdad. La mala para ustedes. Nada más, esa misma. A ver, ¿alguna vez entraron a un salón equivocado? No, es que, a ver, yo les digo, yo tengo mucha ansiedad. Entonces, yo reviso el salón más de 5 veces antes de entrar. O sea, yo entro, miro, aseguro que es ese salón y digo, bueno, si es acá, es este por donde entro.
Sí, sí es este. ¿Seguro es este? Sí, no me estoy confundiendo. Entonces nunca me pasó porque, lo que les digo, Yo revisé mucho. yo, yo cuando salía al baño se le tomaba una foto a la puerta para... Bueno, yo tampoco así, yo tampoco así. No, es que yo sí, luego siempre ando todo jetón, entonces sí, mejor. Pero sí, tienes razón, a mí me pasa igual, No, no me me estresa. pasó. O sea, y además que casi siempre eran los mismos salones, entonces como que no había pérdida. Sí, eso ya después sí. A ver, esta pregunta me llamó la atención. ¿Es la universidad para todos? No. ¿Por qué? O sea, siento que mucha gente no está preparada. O sea, la universidad requiere que tú des algo. Y hay gente que no está preparada. Y hay gente que ni siquiera quiere ir a la universidad, sino que quiere hacer más las cosas. O sea, quiere hacer, no estar ahí. Entonces siento que no es para todos. O sea, creo que la universidad es decisión de uno y no pueden forzarte a, o sea, sí pasa, pero no deberían forzarte a, porque, por ejemplo, yo tengo familia que no sabe ni siquiera qué quiere hacer con su vida y ya tienen veintitantos y ya mucha gente los está criticando, pero pues quizás esa persona no quiere entrar a la universidad y eso está bien. O sea, pues la educación es necesaria, es buena, pero pues tampoco puedo obligar a alguien a estudiar. Y digamos, esta gente que entra porque los papás lo obligaron, pues realmente no van a aprovechar la universidad que otras personas sí aprovecharían. ¿Saben? Como, no sé, siento que no es para todos. Y hay gente que ni siquiera es capaz de esforzarse lo mínimo para entrar. ¿Saben? ¿A qué me refiero? ¿Tú qué piensas? No, no, definitivamente la universidad no es para todos, porque es lo que usted dice, ¿verdad? Hay personas que realmente no les gusta estudiar, que no les interesa tal cual, o sea, es que, y está bien, o sea, esa maldita historia o esa maldita creencia que nos dicen de que usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida es mentira. Y ahora más. Más bien, exactamente, más bien veámoslo, exactamente era lo que iba, más bien veámoslo al contexto de cómo está la situación ahora. Usted puede estudiar 1000 carreras, sacar 1000 maestrías, doctorados, las cosas que usted le dé la gana, que no le garantiza que usted vaya a tener un trabajo. Y más bien usted ve personas que tal vez no tienen estudios universitarios, que ganan más plata que las personas que sí están estudiando o que tienen una carrera universitaria. Entonces, el hecho de que usted vaya a una universidad no le garantiza a usted nada. Y si a una persona no le gusta estudiar, si usted ve a una persona que es feliz, qué sé yo, voy a tirar un ejemplo, que ella es feliz en el campo, usted no va a poner a esa persona a estudiar si está viendo que es feliz en el campo. ¿Me explico? O sea, a como hay otras personas que sí les encanta estudiar, que estar metidos en, bueno, en una biblioteca leyendo, tal, aprendiendo o lo que sea, pero hay personas a las que no les importa, ¿verdad? Sí. Pues no. Y, si eso, y es bastante injusto con esas personas a las que, como usted dice, las obligan a estudiar. Bastante. Vamos a ver, ya me enojé. Cálmate, cálmate. Ahora, ¿estudiar en una universidad privada vale realmente lo que cuesta? Yo al principio pensaba que sí. O sea, pues les digo, yo ya tengo dos universidades con que comparar. Em, Tú me preguntas de mi pregrado y yo te digo sí, absolutamente. O sea, todo lo que me dio la universidad en mi pregrado, amor para todos, love para todos. Em, pero siento que, por ejemplo, ahorita hay tantas mejoras que podrían hacerse a este posgrado en el que estoy, que digo, ¿en serio estoy pagando toda esta plata para esto? Como que nunca me termino de convencer. Pues es el peor de ellos, ¿no? Pero digamos que yo me he cuestionado mucho como,
si debía haberme metido a esto o no. Igual me gusta el tema, me encanta los temas que se tocan en esta especialización, en este posgrado, pero sí siento que podría haber sido mejor en términos académicos. Ok. ¿Tú? Tú ya Yo siento dijiste, que dije, tú habías dicho en un punto, ay, si ves, ni atención te prestas a ti mismo, que, que a veces pues no era suficiente, o sea, el pagar pues no era suficiente porque los profesores no eran tan buenos. bueno, sí, eso aparte, pero siento que depende, ahí sí realmente tendríamos que ir a ver universidad por universidad, porque no todas las universidades privadas son malas. Ujú, Y digamos, tal vez en la que yo estoy no sea mal, no es que sea mala, solo yo he tenido tal vez si es que yo he tenido mala suerte, digamos, puede ser, digamos, que uno nunca sabe, ¿verdad? Pero sí he escuchado a muchas personas que dicen lo mismo de esta U, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez no. no eres tú. Pero, exactamente, pero yo sí he visto amigos que son de otras universidades que realmente salen, y digamos, si usted ve y usted dice, puta, sí valió la pena como todo el esfuerzo, el gasto de plata que hicieron. Entonces, yo siento que ahí sí tendríamos que irnos a ver universidad por universidad, en este caso privadas, para ver Ujú. cómo funcionan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos generalizar realmente? Que no todas las universidades son malas, entonces habría que ver. ¿Usted qué opina? ¿La universidad debería de ser gratuita? Sí, no tengo razón para explicar. Debería hacerlo. Es un derecho. I'm sorry. ¿Tú? Ok. Sí, yo pienso que también debería ser gratuita. Sí, o sea, Porque, no. porque digamos, ok, están las universidades públicas, Ujú. pero para entrar a una universidad pública es un dolor. Cuesta bastante. Bueno, al menos acá. Claramente, digamos, siento yo que es, pues, Bueno, es que, por ejemplo, acá también cuesta bastante entrar a las universidades públicas. O sea, te hacen un examen, bla, bla, bla. Pero entonces, ¿qué pasa? También pasa que la gente de buenos recursos entra a las universidades públicas, quitándole el puesto a otras personas que podrían haber entrado, estudiado y sin necesitar que sea educación gratuita. Si me entienden, también eso, pues creo que es un problemita. Hay que hay. sí, no, y es que, digamos, como usted lo decía, la educación es un derecho, ¿verdad? Y Sí. hacerla gratuita va a permitir que más personas tengan acceso. Y muchas veces, porque la condición económica, ustedes saben que es algo que limita mucho. Y tal vez tenemos a alguien que pueda ser una persona muy increíble en el estudio de lo que sea, que le apasione, pero por no tener la economía estable o una buena condición económica, pues no va a Ujú. poder, ¿verdad? Entonces es complicado. También yo siento que si fuera gratis, es que el problema es que para que eso fuera todo gratuito, tendrían que haber como unos filtros o, o la forma en la que se hacen esos ingresos muy claros, digamos. Pues Porque es sí es que, cierto o sea, porque sí es cierto que gratuito y genial, pero también hay que ver la calidad de esas personas que van a entrar. Porque si llegan a ser personas que no van a aportar o que realmente no les interesa, que están ahí solo por decir, por figurar, que hasta eso puede llegar a pasar, pues va a ser como un, hmm, pero digamos, sí siento que habría que ver. Es que es que eso igual es da complejo, para o hablar, sea, exactamente, da para hablar mucho, pero sí, sí, digamos, yo diría que sí, tiene que ser gratis. Gratis, pero eso, ¿verdad? Que hayan buenos filtros, o sea, que esté bien estructurado. gratis pero Pero riguroso. exactamente, eso. Pero sabemos que eso no va a pasar. Eso no va a No, en pasar. Latinoamérica es muy difícil que eso pase, la verdad. Más por nuestros sistemas económicos de puro, ¿cómo se llama esto? Mm, de que se roban la plata. Más de que le demos la mitad del alma a Estados Unidos, entonces. Mm. Ok, va esta.
¿Usted en qué cree que a usted gastó más o gasta más dinero? ¿En transporte, en comida o en materiales? Fotocopias. En materiales, entonces. La popo que Ok. sí. Jue pucha vida. Eso era lo más caro del universo. O sea, hubo una vez que gasté como $5 en un día. Solamente en fotocopias. Y al día siguiente otros $5. O sea, era una vaina de fotocopia tras fotocopia tras fotocopia. Yo aún las guardo y son dos cosas así grandes. Debería Yo, donar ese papel. yo en lo que más gasto es en transporte, porque gasto, cada que voy son $10. Dios mío. Entonces, Mucha pues, plata. sí, pero sí. Bueno, en comida, bueno, y sí, y depende, ¿verdad? Transporte, y si ese día me da por comerme algo, entonces ya gasté más. Bueno, yo creo que, bueno, es que yo gastaba en las tres cosas, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué creen que es mejor? ¿Estudiar virtual o presencial? Presencial. Presencial. No, ¿Por no, qué? no hay ¿Por qué? discusión. ¿Por qué? Porque, o sea, de hecho, a nivel psicológico es mejor porque somos, pues yo lo he dicho como varias veces, pero somos seres sociales y necesitamos de la interacción. En cambio, lo siento, sí, sí eres. Sí eres, por eso estás hablando conmigo, no seas baboso. Em, Porque además el conocimiento puede adaptarse un poquito más a nuestros cerebros. Virtual siento que hay muchos más posibilidades de distracciones. Em, Porque, por ejemplo, no sé, que agarras el celular. Hay profesores a los que te enganchan tanto en la clase en presencial que no miras el celular. O puedes hablarle a tu compañero mientras el profesor explica algo. Puedes preguntarle más fácil al profesor y como tener otras interacciones que no puedes tener desde lo virtual. Entonces, para mí es mejor lo presencial que lo virtual. Pero eso es pues para mí, o sea, para mí me siento más cómoda en la presencialidad que en la virtualidad. ¿Y tú? A mí, yo es que siempre voy a preferir lo virtual. Porque, a ver, empezando desde el ahorro de tiempo y de plata que me va a dar la virtualidad, el hecho de que para mí no tenga que ir a estar conviviendo con la gente tal cual, o sea, porque convivir desde una pantalla es muy diferente, Ujú. ¿verdad? O sea, uno puede estudiar al propio ritmo, tiene más comodidad, tal vez. Inclusive el ambiente es menos intimidante, diría yo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo ir a hacer una exposición presencial a Que una una virtual. virtual, sí, eso es A usted cierto. no le, a usted no le da la misma ansiedad o el mismo estrés que ir a hacer una. Porque, bueno, a mí es que ya llegados a este punto ya me da igual una exposición. O sea, para mí ya es muy fácil. Pero al Ujú. inicio de carrera sí me costaba mucho. Y cuando, digamos, tal vez cuando eran virtuales, pues no, porque digamos, usted tenía más facilidad, si se le olvidaba algo, usted lo apuntaba lo tenía en la otra pantalla, tal, ¿verdad? Pero allá sí, allá cuando me tocaba hacer las presenciales, me tocó muchas veces improvisarme cosas que ni sé si estaban bien, como las dije, ¿verdad? Entonces, ahora, ve, aquí, bueno, en cuanto a lo de las distracciones, sí es cierto que tal vez uno en casa se distraiga más, ¿verdad? Eso sí es verdad, porque a mí me pasa. Pero también es verdad que al menos a mí me pasa virtual y presencial que yo me distraigo. Digamos, puede ser la clase más interesante del mundo que si yo en un momento de mi mente se puso a pensar en una abeja, me quedé ahí. Entonces, digamos, yo siento que eso varía mucho dependiendo de la persona, Ujú. ¿verdad? Entonces, pero yo siempre voy a defender la virtualidad.
sea, sí es cierto que tal vez la presencialidad le dé a usted tal vez un poquito más, pero no sé, a mí me prefiero la virtualidad. No tener que ir a la universidad, porque es que eso es lo que más me jode a mí, tener que ir hasta allá. O sea, gastar esa plata yendo allá y tener que ir a convivir con personas que no me caen bien la mayoría de las veces. Entonces, A usted no le no, cae bien, por suerte le cae bien. no, 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 no. Está- Este, entonces no sé, siempre la virtualidad arriba, Hmm, siempre. hmm. ¿Qué curso es pura paja y solo existe para hacerte perder tiempo? Yo tengo muchos cursos que he llevado en esa U Ujú. y de hecho este cuatri llevé uno que se llama propiedad industrial, que ese curso se pudo haber visto en otro anterior que se llama derechos de autor o derechos conexos. O sea, es como, no es que sea lo mismo, pero es prácticamente que lo mismo que usted pudo haberlo combinado y hacer un solo curso, en vez Ok, de hacer dos cursos separados para cobrar más plata, porque eso es lo que hacen esas universidades, cobrar plata por todo, más esa, puta, universidad, vas. yo tengo creo que algunos, pero no son todos. O sea, son algunas materias que yo decía como, ve, pues, no sé, podría estar haciendo algo mejor con mi tiempo. Pero me pasó muy poco. Siento que yo trataba de ver un poco más desde perspectiva de, bueno, es que a nosotros nos explican muy bien el pensum, ¿no? Como cuál es el propósito de cada clase. Pero habían propósitos que no coincidían con lo que se hacía en la clase, entonces era como, quizás no. Quizás esto te lo puedes saltar. Es que tela, o sea, es que es en serio, digamos, hay clases que usted llega y usted se pone a ver y uno dice, Sí, totalmente. qué es esta tontera, no? O sea, me Sí, como, explico. ¿qué hago acá? Es que es muy tonto, o sea, hay muchas clases que son hasta repetitivas. Yo tuve una clase donde nos enseñaban a hacer, que es una de las que les digo que yo digo como, what the heck, que nos enseñaban a hacer un asado, cositas. Esa clase fue muy rara. No sé, pero sí, hay muchas clases que no deberían de existir, que son una pérdida de tiempo. Yo tengo una pregunta y es, ¿qué historias, bueno, no historias, pero por qué te caen mal ciertos profesores? O sea, no es necesario decir nombres, pero este profesor me cae mal por tal cosa. ¿Que hay algo que tú digas exactamente esta es la razón? A mí es que hay uno que me cae mal solo está porque respire. ¿Pero te hizo algo para que eso pasara? No, en realidad yo creo que hasta le caigo bien, pero él me cae mal. Cae mal. Que, no sé, a mí me pasa, es como ustedes saben, muchachos, a mí la gente me cae mal con cualquier cosa. Y a mí muchas veces me pasa que yo veo a una persona y solo con verla ya me cayó mal. O sea, Ok, y me ha pasado mucho, digamos. Y con este profe, a ver, no, pero es que es de esos profesores, como les dije, que uno es el que da la clase, muchas veces, hasta cierto punto. Y esas varas a mí me molestan. Entonces, digamos, ya desde ahí, como que no me caía bien. Y luego pasó esto, que terminaron echando a la profesora que me caía bien. ajá, por culpa de Eh, él. Bueno, es que no sé, a ver, voy a meter un poquito de contexto. Tal vez no sea culpa de él, pero a mí pues me cae mal. O sea, me cae mal y me cae mal. Ok, Hubo una clase donde esta profesora estaba hablando y como que mencionó algo de ese señor. No sé si como fue algo malo, me imagino que sí, porque pues, y ajá. entonces como que esa clase quedaba grabada y como que ese profesor tenía acceso porque era como una clase rara que tenían, era un seminario o algo así. Entonces él se dio cuenta, escuchó lo que decía la grabación, fue y se lo enseñó a la rectora o ajá de la carrera y entonces terminaron echando a la prueba. Pero es que el problema que es que
lo que ella dijo para mí no estaba mal. Ok. Y tampoco yo creo que se lo haya hecho de una manera. Tal vez fue porque se rió, no sé. El punto es que la terminaron, la terminaron, ¿verdad? Echando. Y entonces, sí. Y pues a mí me cae mal. La verdad es que si me pusiera a pensar en aparte de eso, no tengo como algo. Pero es que me cae mal, o sea, no sé, simplemente no me agrada. Ok. Yo sí tengo un profesor que no me agradó para nada. O sea, primero iba a la clase y era una pérdida de tiempo porque ese señor ni siquiera sabía qué estaba explicando y estaba como todo drogo. Em, pero después a este señor le salió, o sea, bueno, ese semestre nos hizo exponerle un proyecto y nos hizo ir un sábado. Nosotros no teníamos clases los sábados y nos hizo ir. A mí me dio el horario de las 3 de la tarde, o sea, a mi grupo, a psicología en general. Nos dio las 3 de la tarde. Nos atendió casi a las 7 de la noche. Un sábado. Y lo único que nos decía es, ay, no me importa, ahorita vengo. Y no nos quería hablar, no nos quería responder nada y ya eran las 7 y mi familia y yo teníamos un evento en ese momento. Em, Venían familiares que no, mi papá no veía desde que yo, más o menos desde que yo estaba viva. O sea, como hace 20 años no venían a Colombia y por culpa de este señor mi papá solo los pudo saludar. O sea, no pudo estar con ellos, sino como, hola, ¿cómo estás? Chao. Nos vamos porque ya se acabó el asado. Por culpa de este señor que además no nos decía nada y nos trataba súper feo. Em, pero después a este señor se le fue presunto. Espera, termino esto porque se me olvidó algo. How? No, Este, dale, este dale. señor fue presunto acosador de estudiantes. Ah, oye, ahora que me acuerdo, ahora que usted mencionó eso, Eso hubo pero un mejor le cuento, peo, pero mejor- un peo feo pero esto se lo cuento pues en por esposa, privado. sí, sí. Pero, ok, Ok. no es lo que voy a decir, no es de un profesor de universidad, es más de un profesor que tuve en el colegio Ok. de matemáticas. Fue puta, si me llega a ver este video, me cago en su vida. Ok, con este profesor, cuando cayó la pandemia, el primer año de pandemia, yo estaba ya en el último año para Ajá. graduarme. Pues resulta que entonces nos mandaron como a hacer unos trabajos para la casa y no sé qué, había que hacer un montón de problemas, ¿verdad? Yo no me compliqué la vida, honestamente. Yo se lo pagué a una profesora de matemáticas aparte para que ella me hiciera todo el trabajo, porque honestamente yo de la matemática no nos llevamos, no me gusta y pues no me interesa. Para eso existe la calculadora. Entonces, el punto es que yo le pago este trabajo a esa profesora, ¿verdad? Y cuando ya lo tengo listo y ella me lo manda, yo se lo comparto a un montón de mis compañeros, ¿verdad? Para que ellos de ahí también, ¿verdad? Para pasar todos, porque al final, la vara es que, maldito viejo, cuando yo entrego el trabajo y mis compañeros también, a mis compañeros les puso un 100 a todos, a todos. Cuando yo voy a ver, me pasó con un 70, que es la nota mínima. A mí me pasó con la nota mínima el hijo de puta. ¿Por qué? No sé, porque todos los problemas estaban bien, porque eran los mismos que tenían mis compañeros. ¿Será que te pilló? N- Pero es que aunque hubiera sido, no tenía forma de comprobarlo. Bueno, eso es ¿Me cierto. explico? Sí, sí, Entonces sí. no podía hacer eso. Digamos, yo realmente no me puse a pelear porque me daba igual. O sea, si me hubiera quedado, ya ahí sí le digo hasta lo que se va a morir. Porque, bueno, ahora ya no es pelón, porque se puso pelo, pero era pelón, el hijo de puta ese. Este, si alguien es de aquí, va a saber de quién estoy hablando. Pero sí, me pasó con ese profesor, desde que, digamos, desde siempre, Ajá. le caíamos mal, porque éramos como tres que sí le caíamos mal. Y era viceversa, porque a mí también me caía mal. Y yo a veces no iba a clases de él por no verle la jeta, porque, o sea, me van a meterle un manguerazo. Pero sí, sí, eso es como lo peor que me ha pasado con un profesor. Ok. Ok,
Y estuvo, ok, sí, estuvo mal que le pagara a una profesora aparte, pero también entiendan que eran otros tiempos. Entonces, pero es vacilón, ¿verdad? Que todos se saquen un 100 y yo me saque un 70, está como curioso. Está como curioso. Maldito. Viejo, cállate. Bueno, y así como para terminar esta discusioncita, una pregunta como de cierre es, la universidad, para ti, según tu opinión, tu experiencia, todo lo que hemos dicho de compañeros ratas, compañeros buenos, profesores ratas, ¿la universidad es una bendición, una maldición o es algo como mixto? Es como un sentimiento de amor-odio. A ver. No, yo diría que sí es un sentimiento como de amor-odio. Ujú. Porque si bien es cierto que tal vez usted ha tenido como muchos momentos feos, también tiene que por estadística tener alguna cosa buena que haya pasado en la universidad. No hablemos de la parte académica, tal vez hablemos de la parte más social, digamos, de con sus compañeros. Porque yo sí tuve algunos compañeros que sí me cayeron bien, incluso con unos hasta hice un intercambio una vez, me explico. Entonces, esas son cosas bonitas. Eh, Ujú. y es que también depende mucho de la universidad. Porque la universidad de aquí a la que yo voy, pues la verdad es que en cuanto a actividades que ellos hagan como para los estudiantes, son una mierda. Son muy pocas, no se hacen nada. Ok. Y las que se hacen, las hacen como en la sede central que tienen que ser ya. Que es que la universidad, la que es la sede central, allá sí está Tuanis, porque creo que tienen hasta, creo, tampoco es que haya buscado o haya buscado alguna vez esa universidad para verla bien, pero digamos, ahí sí tienen como un campus donde tienen como canchas de fútbol sala y así, digamos, como para actividades. En cambio aquí en la sede a la que yo voy, lo que hay es una mesa de ping pong y un futbolín y eso es todo. O sea, Ok. es una porquería. Entonces, sí, uno no puede como hacer mucha cosa. Pero yo diría que es una relación amor-odio. ¿Usted qué opina? Yo también, o sea, porque siento que hay momentos de crisis, o sea, hay momentos donde lloras, sufres y como que pasan muchas cosas, bien sea por estudiantes, por estrés, o sea, por todo este tema, pero también siento que, o sea, por lo menos en mi caso, fue más amor que odio, pero sí había momentos donde yo entraba en crisis, ¿no? Pero fue un amor porque conocí una gente muy increíble, o sea, literalmente abrí mi mundo a otras experiencias que nunca había podido vivir si no hubiera sido por estudiar en esa universidad, esa carrera, o sea, ¿sí me entienden? Em, Fue más amor que odio, o sea, pero sí hubo cosas que yo digo como esa explotación, o sea, vean, yo no sé si me metan problemas por decir el apodo de mi universidad, pero mi universidad se llama, bueno, no se llama, sino la llaman el exterminio. Entonces, habían momentos donde pues terminabas exterminado, porque terminabas desmayado casi en la biblioteca, o sea, ¿sí? Entonces yo digo, esos momentos obviamente no los amé, pero amé el resultado de. Entonces, como ese amor-odio. Creo que, pues sí. O sea, creo que la universidad nunca va a ser siempre, pues, 100% feliz, pero tampoco va a hacerte infeliz. Y miren, por ejemplo, el Papas no le gusta su carrera, no le gusta su universidad, pero aún así le gustaron cosas dentro de eso. Entonces, creo que es una experiencia de vida muy chévere. Pues para mí, no sé. Pues creo que ya no tenemos más preguntas. ¿Tú tienes alguna No, otra? yo es que no, digamos, es que realmente me contuve en cuanto al hate, porque si hubiera podido tirar mucho hate, pero tampoco vale la pena. Entonces, Mi, mi, mi. entonces, no, Peleón todo que bien. es. Pero bueno, estas fueron algunas de nuestras historias universitarias, de nuestra vida universitaria, que aún seguimos viviendo, pues yo en otra universidad, pero, ajá, que aún seguimos viviendo, que aún sigue presente en nuestras vidas, pues. Y pues nada, en serio, muchas gracias por pasarse a el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Coméntenos abajo, por ejemplo, qué experiencias ustedes tienen, qué tipos de profesores odian o qué tipo de compañeros detestan. O si han tenido alguna experiencia bien particular con alguno de sus profesores o compañeros como las nuestras, por favor, déjenoslo saber. Nosotros queremos Sí, y leerlos.
Y no se limiten solo a tal vez a las personas que estén en universidades. Si hay alguien de colegio que nos ve también, que nos comente. Porque hay muchas cosas en colegios que también Ajá. tela. Entonces ahí nos pueden comentar eso. Bueno, y nada, no se les olvide suscribirse, darle like, comentar y compartir para que vayamos creciendo. Y pues nada, Y eso muchas sería. gracias. Hasta luego.